Om. 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 Sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadasivasamarambam Sankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantan Vande Guru Paramparam. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. En la próxima expiración bajamos la cabeza hasta que la barbilla toque el esternón, saludamos a nuestro interior, saludamos a los maestros, especialmente al maestro Swami Dayananda. En la anterior clase hemos visto las 4 fases generales, los 4 aspectos por los que uno atraviesa en una fase inicial y en la que se caracterizan por traer una inspiración a nuestra vida y un estilo de vida apropiado para hacer una serie de transformaciones. Esta fase inicial es extremadamente importante porque en ella se conjugan las acciones básicas al principio para traer más armonía, más equilibrio a nuestra vida. Sin embargo, a pesar de poner en movimiento estas 4 fases, estas 4 etapas, salud emocional, salud física, salud energética, salud moral dentro de la emocional y mental, y por último las experiencias místicas y esotéricas. Dentro de esas 4 fases, a pesar de que nos traigan un mayor equilibrio y una serie de transformaciones muy importantes, no son suficientes. No acaba ahí la tradición védica. La tradición védica empieza ahí, pero la desborda estas 4 fases. Y vamos a ver que aún por muchos años de estar practicando, haciendo disciplinas, teniendo valores más apropiados en cuanto al Dharma y la manera de vivir, vemos, incluso los que ya se dedican exclusivamente a ser profesores de yoga, a estar consagrados a una disciplina, vemos que todavía tenemos un sentido de carencia. Tenemos un sentido de que nos falta algo, hay algo que todavía echamos de menos. Ese sentido de carencia, ese sentido de deficiencia no se va con las prácticas, seguro. Es una cosa que no tiene ninguna duda en la tradición védica. La tradición védica no se puede reducir a prácticas y disciplinas, sino que al final la tradición védica, cuando uno entra en la tradición del Vedanta, esta tradición del Vedanta apunta al sujeto, es decir, que hemos de resolver este sentido de carencia, de deficiencia, de limitación, apurnatvan, el sentido de incompletitud, mediante el análisis y el discernimiento de si realmente somos limitados, somos deficientes y somos carentes. Entonces, este análisis, esta revisión del sujeto, de lo que creo ser, de mi identidad, de cómo me veo, con qué ojos me veo, la filosofía de vida que tengo, esta visión que tengo sobre mí, he de analizarla, porque las disciplinas y la inspiración en esa fase inicial no tocan la identidad, son fases propedéuticas, es decir, preparatorias, que nos llevan a un estado, digamos, de mayor ecuanimidad, de saber vivir mejor, mayor integridad, pero no tocan el fundamento del ser, del sí mismo, no lo analizan, no lo ven. Y este análisis de lo que creo ser, de cómo me veo, es fundamental que se haga para entrar por la puerta del Vedanta, ¿verdad? Entonces hemos visto que esta revisión va a suponer eliminar muchas fantasías o muchas falacias
que uno tiene, que cree sobre la espiritualidad, que ha podido recoger en fases anteriores, en esas 4 etapas, porque no ha tenido un maestro competente dentro de la tradición y porque quizá haya engullido, haya tragado o haya hecho una especie de autoestudio. El autoestudio en Vedanta no es algo que se recomienda. El autoestudio, es decir, leer unos libros, empezar a leer uno por su cuenta escrituras, no es algo recomendable por una razón muy sencilla. Primero, porque las escrituras, el sastra, no es aparentemente, tiene contradicciones que se han de resolver a la luz de una persona que tiene ese conocimiento, tiene el método y tiene la visión, la tiene integrada. Entonces, ese análisis, esos estudios que uno ha podido hacer anteriormente, es probable que ahora, cuando uno decide deliberadamente a dar este paso para hacer un análisis y ver dónde uno falla todavía, este paso que vamos a dar requiere un coraje, requiere una voluntad de desear ese conocimiento que puede que entre en conflicto con algunas áreas que todavía no he tratado y que forman parte de la ignorancia que tengo sobre mí mismo. Si uno ve eso y tiene la valentía, tiene la humildad de colocarse como alumno y escuchar lo que va a decir el Vedanta, entonces uno puede dar ese siguiente paso a un río más ancho que es el río del autoconocimiento, ¿verdad? Y que va a involucrar ir a la raíz del meollo, ir a la raíz de la cuestión del problema fundamental. Es decir, que lo que vamos a hacer a partir ya de ahora, en la otra clase fue una introducción, vamos a tratar de ver cuál es el problema fundamental. Claro, y el problema fundamental, ¿por qué queremos tratarlo? Porque para resolver el problema de raíz, y eso es a donde quiere llegar el Vedanta, para resolver el problema de raíz tenemos que diagnosticar cuál es el problema fundamental. Si uno no ha hecho un diagnóstico con la compañía de un maestro, de un profesor, que previamente lo ha hecho con otro maestro, si uno no hace este diagnóstico de cuál es el problema fundamental, sería ridículo pensar en un tratamiento sin haber hecho el diagnóstico. Imaginaros un médico que viene un paciente y no hace diagnóstico y le da un tratamiento. Por muy bueno que sea el tratamiento, si este tratamiento no es acorde con la naturaleza del problema, entonces el tratamiento no va a funcionar. Y acontece que en la espiritualidad moderna somos muy, muy sinceros en nuestras búsquedas. El occidental es muy sincero, a veces en su búsqueda, pero también muy voluntarista, también muy inocente a la hora de empezar un camino sin haber hecho ese diagnóstico. Entonces somos muy sinceros en nuestras prácticas de meditación, de asana, de pranayama, de cantos, de recitaciones. Enseguida nos ponemos con las manos en el fogón y hacemos algo. Tenemos un impulso de hacer algo, de disciplina, de hacer, de acción. Eso es muy bueno. Pero claro, si no se sabe cuál es el problema fundamental, que en teoría viene antes de ponerse a hacer cosas, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Para qué me valen esas disciplinas? ¿Para qué hago todos esos rituales, esas meditaciones? He de saber primero cuál es el problema y después, una vez que lo tengo claro y veo hacia dónde voy, entonces aplico los tratamientos, que son variados. Algunos son de carácter propedéutico, preparatorio, y otros son para erradicar la ignorancia. Y vamos a ver que se va a dividir en dos. La parte del yoga va a prepararnos y va a crear cierta madurez personal, y el Vedanta va a eliminar la ignorancia sobre uno mismo. Entonces vamos a ver que el Vedanta generalmente empieza con este tema. Un profesor tradicional de Vedanta va a empezar haciendo un análisis del problema fundamental, un análisis de la condición humana, ¿verdad? Para poder determinar cuál es ese problema fundamental. Entonces,
cuando empezamos a hacer este análisis del problema fundamental, solemos empezar a hablar de cuál es la condición humana, con el fin, no con un fin teorético, erudito, sino con un fin eminentemente práctico. Es decir, que este diagnóstico no va a ser como una especulación teorética que puede aplicar a un modelo, sino que voy a hablar de mí. ¿Cuál es mi problema? El problema mío es el que tengo que ver, no el del vecino, no el de otro, sino mi problema. Y tengo que aplicar ese diagnóstico y luego el tratamiento. Entonces, lo que empezamos es el estudio de esa condición humana comparándola con los animales, para ver qué es lo que nos caracteriza, para ver qué capacidades o qué facultades nos diferencian de los animales. Así es como suele empezar Swami Dayananda. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos compartir con el animal para conocer esta condición humana y desde la condición humana establecer y ver cuál es el problema fundamental. ¿Qué compartimos con el animal? Compartimos varias características. El hombre y el animal tienen que sobrevivir, es decir, que lo primero que hacen es buscar comida. Si no hay comida, no hay nada. El cuerpo se desintegraría. Uno tiene que buscar comida, ahara se llama en sánscrito. Otra característica que compartimos es que descansamos y dormimos, nidra, la compartimos con los animales de igual modo. Otra es que nos protegemos. Hay como un cierto miedo, bhajan en sánscrito, del mundo. Tenemos que protegernos, nos protegemos, nos sentimos que el mundo nos puede hacer daño. Esto lo compartimos con el animal. Y también nos perpetuamos, maituna, la propagación de las especies. Esto tenemos en común con el animal. ¿Qué nos diferencia del animal? El intelecto, buddhi. Buddhi, en esta capacidad de intelecto, tenemos una capacidad en el que hay una facultad de discernimiento, de razonamiento, discursiva, de transformación, de proyección, de planificación hacia el futuro, de deseo de mejorar el futuro. Esto ya no lo vemos en el animal. No vemos a un animal, por ejemplo, si vemos a un animal que come un perro, por ejemplo, que toma un hueso, no vemos al animal, al perro, escondiendo huesos uno detrás de otro y haciendo una pila de huesos. No se ve en el futuro, sino que a lo mejor guarda uno, pero no 400, no hace un silo, no empieza a planificar y a tratar de mejorar el futuro para evitar la escasez de huesos. Con lo cual vamos a ver que el intelecto es la capacidad racional que nos hace diferentes y nos hace superiores por esa capacidad inherente que tiene esta buddhi, ¿verdad? Algunas escuelas de filosofía, no, algunas escuelas en la espiritualidad recomiendan no utilizar esta facultad de discernimiento, de pensar, desafortunadamente, ¿verdad? Porque dicen que con el intelecto empiezan todos los problemas. Desde luego la tradición védica no dice nada de esto. La tradición védica, si no usas el intelecto, no estás a la altura de la dignidad humana. Eres tan bueno como si fuese un animal, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de discernimiento va a ser una de las características fundamentales, ¿verdad? Esta capacidad de buddhi, de la inteligencia, es la que precisamente nos hace extraordinariamente conscientes de uno mismo. Y esto tiene mucha tela, ¿verdad? Esta buddhi, esta inteligencia, nos permite la autoconciencia, es decir, la conciencia de uno mismo. La conciencia de uno mismo, ¿verdad? De nosotros mismos, capaces de elaborar un juicio de nosotros mismos y crear complejos de superioridad, de inferioridad, de compararnos con otros, de establecer juicios, ¿verdad? Esta capacidad ya no la tiene el animal. Esta capacidad de verse a sí mismo, de entablar un juicio sobre sí mismo y de ser autoconscientes, no la tiene el perro. Si habéis visto algún concurso de perros, de estos perros adiestrados que hay perros adiestrados, ¿verdad? No sé si habéis visto alguno. Y una vez vi uno y me quedé impresionado, en San Diego, toda clase de perros
que hacen un montón de triquiñuelas y trucos, suben, bajan, y los dueños les enseñan todo tipo de filigranas. Cuando el concurso tuvo fin, los 3 perros elegidos subieron al podio. Medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce para los perros ganadores. Cuando subieron al podio, el perro ganador no se sentía superior a los otros. No tenía un complejo de superioridad o de inferioridad. Es decir, que cuando se subió, tampoco el segundo pensó en ese momento, el próximo año se va a enterar y voy a entrenar más fuerte y voy a quedar en primera posición. El perro lo que hace es sacar la lengua y mirar para los lados. No tiene ningún tipo de autoenjuiciamiento como lo puede tener el dueño. El dueño de los perros sí que tenía un enjuiciamiento porque se sentía que su perro había perdido o no había obtenido la primera plaza, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esta capacidad del hombre de ser autoconsciente, el animal no la tiene y va a ser un factor que nos va a llevar al problema fundamental después. Entonces el animal vemos que está circunscrito a su mundo, a su entorno físico. El animal no crea mundo, no se despega de su entorno, es decir, que se queda, digamos, limitado a su entorno. Su mundo es su entorno físico. Sin embargo, el hombre no se queda en su mundo físico, crea mundo, trasciende su campo, su entorno físico, su fisicalidad, y es capaz de escribir una poesía de amor, es capaz de crear literatura, es capaz de crear ecuaciones matemáticas. No se queda en su mundo como se queda el perro, que se queda ahí, metido en su fisicalidad y no sale de ahí. Esta capacidad, gracias al buddhi, gracias a la inteligencia y a la autoconsciencia, es la que hace que tenga otra tercera diferencia con el animal. El ser humano no está gobernado por instintos. No está gobernado por instintos como lo está el animal. El animal está, como digamos, preprogramado. Se conduce en su vida diaria por instintos. Y el hombre está conducido en parte por instintos y en parte por valores objetivos y subjetivos, que puede hacer que decida. Tiene capacidad de decisión, tiene libre albedrío. Puede hacer, puede no hacer o hacer diferente, ¿verdad? Entonces, este hombre tiene la capacidad de proyectarse sobre el futuro, de mejorar el futuro, de tener objetivos a corto, medio y largo plazo. Algo que el animal jamás vislumbraría. Esta capacidad de tener objetivos a corto, a medio, a largo plazo, de mejorar el futuro, en el animal no existe, ¿verdad? Entonces el animal va a estar gobernado por instintos y el ser humano va a tener instintos, pero va a tener un libre albedrío que le permite crear objetivos que el perro no tiene, ¿verdad? Y estos objetivos en sánscrito se llaman purushartas. Purushartas quiere decir, purusa quiere decir hombre, persona, y arta tiene varios significados. Aquí quiere decir el objetivo, meta, las metas humanas. Esto es a donde queríamos llegar con estas 3 capacidades que tiene el ser humano. Libre albedrío, autoconciencia y la capacidad de proyectarse hacia el futuro y crear estos objetivos. Entonces vamos a ver ahora, la siguiente parte, que el ser humano tiene esta capacidad de tener objetivos, de tener metas, ¿verdad? Entonces los Vedas establecen 4 categorías en las que caben todos nuestros objetivos, todos nuestros fines, todo lo que hacemos cabe en esas categorías y se llama los purushartas, que es como empezamos el estudio del Vedanta, para ver este problema fundamental analizando qué nos mueve, cuál es el propósito de nuestra vida, por qué estamos aquí. Eso es lo que queremos ver y lo vamos a tratar en varias clases, es un tema amplio. Primero vamos a ver la primera meta, el primer objetivo del ser humano, que comparte con el animal. El primer objetivo se llama artha, es decir,
la búsqueda de seguridad, la búsqueda en diferentes formas de seguridad física, seguridad biológica, seguridad emocional. ¿Qué es lo que un hombre hace para establecer esta seguridad? Pues muy sencillo, come, descansa, necesita un sitio donde dormir, donde poder descansar, necesita ropa, depende de dónde esté situado el hombre, a diferencia del animal que tiene una piel y un pelo que le puede proteger, el hombre necesita ropa. No va a necesitar ropa quizá de Armani ni de diseño, eso lo necesita el hombre, el animal no, pero va a necesitar algún tipo de ayuda para protegerse. Entonces necesita comer, necesita descansar, necesita ropa y necesita protegerse, ¿verdad? Esas son las preocupaciones básicas para establecer la seguridad mínima al comienzo. Seguridad física, seguridad biológica. Esta seguridad tiene varios niveles. Primero estamos pendientes de una seguridad, digamos, del presente, de asegurar esos componentes de seguridad física ahora, en el ahora. Pero también, a diferencia del animal, pensamos en el futuro. Queremos mejorar el futuro. No solamente queremos vernos seguros ahora, sino también cuando seamos mayores. ¿Por qué? Porque cuando seamos mayores nuestras capacidades se vienen hacia abajo, se deterioran con la edad. Nuestra capacidad intelectual, la capacidad física, la capacidad de desear, se vienen hacia abajo. Entonces, esas capacidades, como no voy a poder trabajar igual, pues tengo que tener algún plan, como un plan de pensiones, para poder asegurar esa seguridad en el futuro. Y entonces aquí, fijaros la cantidad de seguros que hoy podemos contratar. Tenemos seguros de coche, seguros del hogar, seguros de profesionales para que uno no se lesione, seguros de todo tipo de situaciones, seguros de la casa, seguros de seguridad para la casa. Una vez que compramos la casa como un objeto de seguridad para tener un sitio donde dormir, necesitamos asegurar la casa. Contratamos una alarma perimetral para que mire todo el rato, ¿verdad?, la cámara si alguien entra en nuestra casa. La seguridad en sí se convierte ya en un problema, es decir, seguridad de la seguridad. Este afán de la seguridad en el hombre no tiene fin, no tiene fin. En el animal sí tiene fin. El animal se contenta con cierta seguridad, pero nosotros no. Seguridad financiera. ¿Hay un límite para la seguridad financiera? No. Una persona puede empezar a trabajar y decir 1.000 euros es lo mínimo que necesito al mes. Pero cuando gana los 1.000 euros, quiere ganar más. 2.000, 3.000, 4.000, 10.000. Cuando gana 10.000, sigue queriendo más. Porque su afán por seguridad es casi ilimitado. No puede contenerlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esta búsqueda es esencial y necesita estar cumplida dentro de unos límites. En algunos países incluso encontramos que la búsqueda de seguridad es lo que te lleva la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, encontrar agua. Encontrar agua se convierte en la actividad primordial. Uno tiene que buscar agua para poder vivir. Y esa actividad de ganarse el pan, el agua, ya ocupa todo el día. En los países con países desarrollados, entre comillas, económicamente, esa primera fase casi está cubierta, casi para todos, ¿verdad? Y pueden pasar a la siguiente fase. ¿La siguiente fase cuál es? La búsqueda por el placer. Por el placer. Los animales también. Cuando los cachorros de perro están ya protegidos, vemos que los cachorros, cuando han comido, cuando están descansados, cuando tienen la leche de su mamá, ¿qué es lo que hacen? Pues juegan, dan saltitos, se pelean, cazan, intentan como hacer estas actividades de imitar la caza. Bien, pues esta facultad de buscar el placer viene cuando he completado mínimamente la anterior. Cuando he completado la fase de seguridad, entonces, ¿qué es lo que digo? Digo, quiero darle un sentido mayor a mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago con mi vida? ¿Verdad? Y entonces este kama, que literalmente significa placer o deseo, va a suponer que voy a traer placer y confores, voy a traer situaciones más agradables a mi vida.
Si tengo ya la casita construida, pues añado un sofá, añado unos muebles, añado cierto tipo de confortes según mi poder adquisitivo. Todas las formas de placer biológico, como comer, como de placer biológico, físico, de placer gastronómico, de placer artístico, observar una buena obra de arte, leer un buen libro, de placer intelectual, leer una buena obra de filosofía. Todo lo que sea entretenimiento, la industria del entretenimiento es una de las industrias más grandes dentro de Occidente. Cómo entretener a la gente, cómo divertirla, ¿verdad? Cuando han saciado esta primera parte mínimamente de seguridad. Pues esa es la tercera parte, que es la segunda fase, la segunda método, que es la búsqueda del placer. Búsqueda que tiene que ver mucho ya con los valores personales que uno tiene. Los valores que uno tiene por lo que crea que le va a entretener o por lo que crea que le va a dar placer dependen de los valores subjetivos que uno va creando a lo largo de su vida. No es lo mismo los valores subjetivos que tenga una persona de 70 años que los que tiene uno de 15 años. Dependiendo del periodo donde se encuentra, dependiendo de la educación que ha recibido, dependiendo de las experiencias que ha tenido, va a crear un sistema de valores que le va a decir lo que le gusta y lo que no le gusta, que en sánscrito se llama raga, lo que me gusta, y dvesa, lo que no me gusta, lo que me quiero quitar del medio. Ese raga y dvesa es lo que forma en realidad nuestra personalidad. Todas las preferencias que tengo, sobre todo los colores. No me gusta el rojo así a secas, sino el rojo Burdeos, con un Pantone 27, una escala determinada. Según el nivel de sofisticación, los deseos se hacen más sofisticados, cada vez más particulares, cada vez desarrollo más sensibilidad. Y toda la sociedad actual se centra en desarrollar ese sentido de personalización, de estar satisfecho y estar agradado dependiendo de que expanda el número de deseos y el número de diferentes deseos en diferentes épocas hasta casi un sin límite. Si vemos, por ejemplo, lo que tenía la reina María Antonieta comparado con lo que tiene hoy una persona, vamos, se queda en nada. Una persona hoy en un país desarrollado tiene tal cantidad de cosas y tal posibilidad de entretenimiento que no tiene nada que ver con lo que tenía a nivel de bienes y servicios un rey hace 6 o 7 siglos. Entonces vamos a ver que esta fase de placer tampoco tiene límite. Tampoco tiene límite. No encontramos una satisfacción que digamos, ya está bien de entretenimiento, ya está bien de placer, ya está bien de confort. No. Es como si no se acabase nunca, no se acaba nunca. Uno no acaba diciendo, ya, suficiente, hoy, con 35 años, tengo suficiente, ya no quiero más, ¿verdad? No, si uno le pregunta a uno de 70, dirá, ¿usted tiene suficiente con lo que ha conseguido en su vida a nivel de placeres? Y te dirá, no, quiero más, más, más y más. Es decir, que esta fase, como vamos a ver, también revela un problema, que es lo que vamos a ver cuando veamos qué significa el problema fundamental. Entonces, esta es la segunda etapa que también compartimos con los animales. A diferencia del animal, el animal se guía por sus instintos y una vez que colma su placer por comer o su placer por salir a dar una vuelta, él está colmado. El hombre no. El hombre no se colma, no tiene fin. Entonces, esa es una diferencia importante con el hombre, ¿verdad? No dice, se acabó. No, siempre uno quiere más. Poder, dinero, en forma de seguridad, en forma de placer, más entretenimiento, canciones, música, que le entretengan, que uno esté divertido, ¿verdad? Bien, gracias a todos. Cerramos la clase con el mantra final. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti
Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.